Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que estemos viendo el audiovisual. Estamos en esta ocasión produciendo una nueva micro tertulia, en este caso con un amigo de hace muchos años, con el que nos encontramos, Juan Antonio, en México, ¿no? En un congreso de investigación. Juan Antonio, director general de la Fundación CEPAIN, con una extensa y valiosa tarea en varias áreas, pero fundamentalmente lo que nos interesaba que nos contara un poquitito es lo que tiene que ver con el trabajo con migraciones. Especialmente, bueno, nos interesa el trabajo de ustedes, pero porque inspira también en otros trabajos que se pueden hacer, especialmente en Latinoamérica. Así que muchas gracias, Juan Antonio. Si querés contarnos un poquitito. Bueno, muchas gracias a ti, un placer reencontrarnos, aunque sea a través de la imagen, de las pantallas. Espero que próximamente nos podamos encontrar o bien en Argentina o en España o en México en otra ocasión. Fue un placer compartir contigo aquellas jornadas en el Congreso Internacional de Trabajo Social en la ciudad de León, en México. Sí, efectivamente, bueno, pues yo continúo con la dirección general de la Fundación CEPAIN. En este momento es una organización internacional que su especialización es el trabajo con personas migrantes y refugiadas, fundamentalmente avanzando en los procesos de acompañamiento a la integración social y laboral de las personas migrantes y refugiadas. Pero para ello pues lo hacemos trabajando con el conjunto de la ciudadanía, con el conjunto de la sociedad, porque los procesos de integración son bidireccionales, de ajuste mutuo entre la sociedad acogida y la población migrante y refugiada, y por tanto trabajamos con toda la ciudadanía, no solamente con personas migrantes y refugiadas. En este momento, la Fundación CEPAIN está trabajando en el conjunto del Estado español. Trabajamos en 10 comunidades autónomas de las que configuran el Estado español. Estamos en la ciudad autónoma de Ceuta y a nivel internacional tenemos presencia en terceros países como Senegal o como Marruecos, donde también tenemos una presencia muy estable. Y como te digo, pues trabajamos fundamentalmente en 8 áreas de intervención que van desde la acogida a las personas que llegan a las costas españolas, a las costas europeas, la acogida a personas refugiadas, el acceso a la vivienda, el trabajo para facilitar el acceso a la vivienda, el acceso a un empleo, un área de empleo y formación. Trabajamos en la convivencia entre población autóctona y población inmigrante en los barrios en donde estamos interviniendo, lo que llamamos un área de convivencia, interculturalidad y desarrollo comunitario. Tenemos un área específica en materia de intervención socioeducativa con infancia, juventud y familia. Abordamos también la realidad del desarrollo rural y trabajamos en los ámbitos rurales de la España despoblada para hacer posible la llegada de personas migrantes y refugiadas como nuevos pobladores a esos entornos rurales, y un área de igualdad entre hombres y mujeres que conjuntamente con un área de cooperación internacional y co-desarrollo conforman los 8 ámbitos de trabajo de la Fundación CEPAIN en este momento. ¿Y la fundación se financia con fondos propios, con estatales? ¿Cómo es ese aspecto del trabajo? La Fundación CEPAIN en este momento, como te decía, estamos en ese ámbito territorial. Tenemos una plantilla de profesionales de 1.400 personas que están trabajando en la Fundación CEPAIN en nómina, en más de unas 600 personas voluntarias que colaboran con la acción social de la Fundación CEPAIN. Y todo este trabajo, ingente trabajo, se está financiando fundamentalmente con fondos públicos que provienen tanto de la Unión Europea, de presupuestos y de financiación del Fondo Social Europeo, bastantes proyectos financiados con Fondo Social Europeo. Nos financia también la Administración General del Estado, fundamentalmente con el trabajo como entidad colaboradora de la Administración General del Estado, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y también obtenemos financiación pública de las comunidades autónomas donde estamos, de los ayuntamientos, y tenemos financiación privada que proviene fundamentalmente de las obras sociales de los bancos, de las entidades bancarias, y luego las aportaciones que tenemos por parte de nuestros socios, de nuestros colaboradores y de los donantes que hacen una colaboración con la acción social de la Fundación CEPAIN. Todo ello configura el presupuesto de esta organización, que es ya muy grande. De aquellos años que nos conocimos hasta ahora ha crecido significativamente, y como te digo, en este momento son ya 1.400 profesionales en nómina, más el personal voluntario. Estamos en torno a las 2.000 personas, más de 2.000 personas que hacen posible la acción social de esta organización. Y la historia en medida en años, porque bueno,
Cuando nos conocimos ya eran muchos años, ¿no? Pero en tiempo más o menos, ¿cuántos años tiene? Nosotros nacimos en 1994 y nacimos como una asociación, como un consorcio de entidades. La denominación inicial de CEPAIN eran unas siglas que significaba Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. Ese consorcio de entidades reunía a distintas organizaciones españolas que estábamos trabajando en el ámbito del desarrollo local, en el ámbito de las migraciones, en el ámbito de las políticas sociales. Estábamos trabajando en distintas comunidades autónomas del Estado español y decidimos crear un consorcio para unir fuerzas, para trabajar juntos la formación de nuestros profesionales, para aumentar nuestra capacidad de incidencia política, para diseñar nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas. Creamos ese consorcio y le llamábamos consorcio porque en términos jurídicos reunía a entidades con personalidad jurídica diferente. Tanto había asociaciones sin ánimo de lucro, pero también ayuntamientos. El consorcio estaba constituido también con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña, que firmó el acta fundacional del consorcio. Por lo tanto, teníamos una idea en aquel momento que era crear un espacio de coordinación entre las entidades sociales del tercer sector con las administraciones públicas locales, que son las que gestionan más de cerca la realidad de las migraciones, y también con el tejido empresarial. Esa era la filosofía original de este país, de crear un consorcio de agentes diversos que pudiéramos tener un espacio de coordinación de trabajo en común. Así nace el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes en el año 94. Este año, 2024, vamos a cumplir 30 años. En el año 2008 convertimos el consorcio en Fundación CEPAI. Y a partir de ese momento estamos funcionando como fundación y ya no nos denominamos Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes, sino exclusivamente Fundación CEPAI. Y hemos añadido en la denominación una palabra que resume perfectamente la misión y el objetivo central de esta organización, que es trabajar por la convivencia en los barrios entre la población autóctona y la población inmigrante. Por eso verás en el logotipo que pone Convive Fundación CEPAI. Esa es la nueva marca. Y esas áreas de convivencia que vos mencionabas recién, ¿qué dificultades tienen? Seguramente es una cuestión dificultosa. ¿Cuáles son las dificultades que encuentran allí? ¿Cuáles son las posibilidades en las áreas esas, físicas, Sí. pero también culturales de convivencia? Bueno, para nosotros es central. Estamos viviendo momentos especialmente convulsos, especialmente complejos, en donde avanzar en la convivencia intercultural, que nosotros hacemos una apuesta por un modelo de gestión de la diversidad cultural que se basa en el interculturalismo, frente al modelo francés basado en la asimilación cultural o el modelo anglosajón basado en el multiculturalismo. Nosotros hacemos una apuesta por la interculturalidad, por el interculturalismo, que viene a reconocer el valor de la diversidad cultural, pero lo que fundamentalmente impulsa son espacios y tiempos de relación, de comunicación, de encuentro entre las personas inmigrantes y las personas españolas, para así evitar el racismo, la xenofobia, la discriminación, el miedo al diferente. Y estamos en un contexto en este momento en Europa y en España, por tanto, en donde hay un crecimiento que nos preocupa enormemente del racismo, de la xenofobia, de la discriminación o del discurso del odio. Nos preocupa enormemente. Por tanto, esa necesidad urgente y apremiante en una sociedad diversa como es la europea, como es la española, evidentemente necesitamos trabajar por la convivencia, por las relaciones pacíficas y constructivas entre la población inmigrante y la población autóctona, porque ese crecimiento del miedo al otro, del miedo a las diferencias del otro, ese considerar a los migrantes como una amenaza, está creciendo. Y evidentemente nos preocupa significativamente. Por eso trabajamos por construir espacios de encuentro y de relación. Nosotros decimos que es muy fácil discriminar al otro en el anonimato de las palabras. Cuando hablamos de migrante, cuando hablamos de inmigrante, cuando hablamos de refugiado, o cuando utilizamos ese término que se utiliza aquí en Europa de menas, que son los menores no acompañados, estamos ocultando el rostro humano de la otra persona. Cuando creamos un espacio de relación y me tomo un té, un café con Mamadou, con Fátima, con Mohamed, conozco su historia personal, su trayectoria, ahí emerge el ser humano. Y es muy difícil discriminar al otro, a ese inmigrante, a ese refugiado, cuando he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, de conocer su historia, de aproximarme a su historia y de ver que compartimos muchas cosas y que por tanto no es una amenaza.
Ese es nuestro trabajo fundamental. Nuestro trabajo fundamental es crear espacios a través de la formación, a través de la actividad cultural, a través de la actividad deportiva, en donde las personas migrantes tengan relación con la población autóctona y descubramos al ser humano que hay detrás de esa denominación genérica de inmigrante, refugiado o MENA. Comentaba recién que en este momento están atravesando por una situación particular. En estos 30 años, ¿ha habido momentos que vos recuerdes que han tenido características como la de esta época? Que además, por lo menos visto desde Argentina, es como un rasgo compartido en varios países, ¿no? No me animo a decir un fenómeno mundial, pero hay como una tendencia muy particular, más o menos coincidente con esto que vos describís para el caso de España. Pero bueno, la pregunta es, en estas 3 décadas, ¿hubo otros momentos en los que ustedes encontraron algo parecido a esta situación que están atravesando ahora? Sí, en estos 30 años ha habido evidentemente cambios significativos, una evolución de la realidad migratoria en este país tremendamente significativa. No es lo mismo el inicio de este país, donde fundamentalmente teníamos que poner en marcha políticas de acogida a las personas que estaban llegando a nuestro país, un país que además era un país de emigración, es un país que había vivido la emigración hacia Europa, hacia América, y que tenía en sus raíces históricas, evidentemente, esa experiencia migratoria, pero que no habíamos vivido la experiencia de recepcionar flujos migratorios. En los orígenes de este país estábamos en esos inicios de llegada de los primeros perfiles migratorios. Evidentemente, en este siglo XXI, en este año 2024, el perfil ha cambiado notoriamente. Estamos hablando ya de un volumen de población inmigrante y refugiada en España que supera con creces los 5 millones de personas y, por tanto, hemos descubierto que no solo vale con trabajar en el ámbito de la acogida, que había que trabajar en el ámbito de la vivienda, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos, recordando aquellas célebre frase de Manfred en la Alemania de los años 60, decía: hemos pedido mano de obra y nos han llegado personas. Pues nosotros también hemos descubierto que no viene mano de obra, vienen personas, y vienen personas que necesitan no solo hacer su aportación a la estructura productiva española, sino que necesitan educación, necesitan sanidad, necesitan relaciones, necesitan convivencia, necesitan evidentemente sentirse incluidos en todo el sistema de bienestar del Estado español, en todo el sistema de bienestar europeo. Y esto evidentemente nos da otra forma de trabajar absolutamente distinta, mucho más de base comunitaria, trabajando con toda la ciudadanía y haciendo esa apuesta por considerar la diversidad cultural como una riqueza, como un valor para las sociedades de acogida. Esto es un cambio sustancial. De aquellos primeros años en donde estábamos centrados en la acogida y en la recepción de los primeros migrantes, familias, y en muchos casos en aquellos años son hombres solos que llegaban a España, a un contexto muy diferente en donde estamos trabajando desde otra perspectiva, y hoy en día la centralidad no solo es la acogida, sino es la convivencia intercultural como elemento central de nuestro trabajo. Ha habido momentos también en lo que ha sido la crisis de acogida a lo largo de estos años que nos han obligado a reforzar nuestros sistemas de acogida humanitaria en España. Yo recuerdo el año 2006-2007 tuvimos una crisis importante de llegada de cayucos, de pateras a las Islas Canarias. En aquellos años llegaron más de 30.000 personas a España y tuvimos que activar todo un sistema de acogida humanitaria que nos permitiera dar atención, cumpliendo con los derechos humanos, a estas personas que estaban llegando a España. Esto se ha repetido justo ahora, en este año de 2023-2024. Hemos visto una nueva crisis de llegada de pateras y de cayucos a España, en donde hemos superado las cifras de llegada del año 2006-2007. Superamos los 30.000 personas que han llegado nuevamente a las costas andaluzas, a las costas murcianas o fundamentalmente a las Islas Canarias, lo cual nos ha recordado la importancia de mantener y de reforzar nuestro sistema nacional de acogida humanitaria que lidera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de reforzar nuestro volumen de plazas de acogida para garantizar esa atención humanitaria necesaria a estas personas que están llegando a nuestras costas. Bueno, un par de cositas más nomás para ir cerrando, porque la idea es que sea cortito y no quitarte tampoco más tiempo. Mencionabas la cantidad de profesionales que trabajan allí, varios centenares, en la organización en general. ¿Qué disciplinas, qué profesiones están presentes en ese trabajo? Nosotros procuramos tener una plantilla que responda a ese principio de diversidad. Si somos una organización que apuesta por reconocer la diversidad en todas sus facetas, no solo la cultural, como una riqueza de las administraciones públicas, de las universidades, de las empresas, de las organizaciones sociales,
lo que hacemos es una apuesta por crear una plantilla que responda a ese principio de diversidad. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista no solo de formación de base, y ahí tenemos fundamentalmente trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, psicólogos, abogados, pedagogos, son los perfiles mayoritarios, y luego una formación específica que también impulsamos y que nosotros incluso damos esa formación, que es la de los mediadores interculturales. Estas es las especializaciones que aparecen mayoritariamente en CEPAIN, y también intentamos que la plantilla sea diversa culturalmente, que haya un porcentaje de profesionales que provengan de culturas de origen diversas, y por tanto tenemos senegaleses, marroquíes, argentinos, colombianos dentro de nuestra plantilla conjuntamente con los profesionales españoles. Vos sos trabajador social. ¿Comenzaste trabajando ya en la fundación? No, yo comencé trabajando, yo he estado trabajando en la administración pública, en ayuntamientos. Siempre he estado trabajando en el ámbito cultural y en el ámbito educativo, siempre en el ámbito social. He estado trabajando en universidades populares, lo que era el programa de universidades populares, de escuelas populares en los municipios españoles. Estuve trabajando en el programa de educación de personas adultas en la región de Murcia, y de ahí di el salto al ámbito social. Empecé trabajando en otra organización que era la Asociación Columbares, de ahí al consorcio, al CEPAIN, al consorcio de entidades para hacer integrar con migrantes, y luego Fundación CEPAIN. En todos estos últimos largos años me he mantenido en la dirección general de la Fundación CEPAIN. También soy educador social, también soy maestro, y tengo una especialización en temas fundamentalmente vinculados con el ámbito del tercer sector de acción social, con el ámbito de las políticas sociales y con el ámbito de la mediación intercultural. Bueno, Juan, a menos que quieras agregar algo que te parezca importante dejarlo aquí, si no vamos terminando por el momento, te dejamos comprometido, por supuesto, para alguna otra conversación por allí. Vamos a copiar la dirección en la web de la fundación porque es importante si alguien... Y me parece importante porque en la web de este país, que además estamos ahora mismo en el proceso de transformación, la vais a ver mejorar en los próximos días de manera significativa, pero nuestra página web ofrece muchísima información del trabajo que hacemos, y sobre todo porque nos gusta mucho sistematizar lo que hacemos, y sobre todo nos parece que lo importante no solamente es lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, y por lo tanto las metodologías las sistematizamos siempre y las publicamos. Por tanto, en la biblioteca de esa página web vais a encontrar muchísimas publicaciones de todo el trabajo de la acción social de este país y de las metodologías que experimentamos en cada una de nuestras áreas de intervención. También vais a encontraros muchísimos productos audiovisuales, material didáctico para trabajar en los centros educativos, para trabajar en asociaciones, para trabajar en el ámbito universitario. Ese material está a disposición de todos nuestros oyentes, y por supuesto estamos abiertos a la colaboración permanente, porque tenemos que seguir reforzando los lazos en América Latina con España, y desde luego en el ámbito de las políticas sociales y en el ámbito de la dimensión comunitaria de la acción social, que tenemos mucho que aprender de vosotros y mucho que transferir y mucho que intercambiar. Sí, y realmente esta conversación tiene en parte ese objetivo, ¿no? Poder mostrar qué es lo que hacen ustedes, porque también tenemos en Latinoamérica y en Argentina las particularidades de nuestros problemas migratorios. Así que Sí. bueno, muchísimas gracias, Juan. Un gusto poder, al menos de manera remota, poder reencontrarnos después de tantos años. Un placer, desde luego un lujo reencontrarnos, a tu disposición siempre por este medio, y si podemos reencontrarnos pronto, fenomenal, y si en algún Esperemos que momento sí. podemos hacer algún webinar que nos permita un intercambio Sería bueno. a otro nivel, a tu disposición siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.